Esto es Gear. Es más. Suscríbete. Dios es extraterrestre. Prueba 9. Escritos. ¿Por qué los escritos sagrados son prueba incuestionable de que Dios es extraterrestre? Sigue mirando y a continuación lo entenderás por ti mismo. Está escrito que se fue y que volverá para juzgarnos, y que será el fin, la última vez. No habrá otra oportunidad para nosotros, pero eso no es solo cosa de los escritos cristianos. Eso está presente prácticamente en todos los escritos de todas las religiones, sea cual sea su Dios. Y todos ellos. Y según los manipuladores tienen similares cualidades. A donde se va un Dios omnipotente, omnipresente y omnisciente, durante casi 2000 años ya, y lo que le queda, cualquier Dios de los que hablan y creéis no encaja en nada de lo que hay escrito. No se dan cuenta de la confusión que se ha arrastrado desde el Paleolítico superior y el daño que se ha causado con ello. Ya no se trata de los muertos, mutilados, torturados, y todo el dolor y sufrimiento causado. También está el plan de Dios, el cual inconscientemente ha sido obstaculizado desde el principio por la confusión y manipulación de los escritos, porque las creencias sobrenaturales fue la causa de que Dios tuviera que irse sin nosotros y tener que volver en el futuro a intentarlo nuevamente. Y los religiosos, simplemente de forma ignorante, han procurado que esa confusión no desapareciera, que sin temor a equívoco, creo que fue más su propio egoísmo que la fe, sabían perfectamente que sin lo sobrenatural, no podrían justificar sus comportamientos ni nada, y no podrían controlar y someter a las masas. Directamente se les acabaría el chollo. ¿Qué necesidad tiene un espíritu Dios todopoderoso de dejar un mensaje escrito? ¿Qué ocurre? ¿Nos han engañado? ¿Acaso Dios no es todopoderoso y omnipresente que puede hablarnos a todos a la vez en nuestras mentes? ¿Y puede presentarse a todos a la vez para contarnos todo lo que está escrito? Un Dios espíritu de los que hablan y con esas cualidades, no dejaría ningún escrito. Ni siquiera se iría a ninguna parte, porque estaría en todas partes y a la vez. La propia palabra escrita es prueba de que Dios no es espíritu tal y como nos quieren hacer creer. Y demuestra claramente, que es un ser que viene del exterior de este planeta, y como tal, extraterrestre. Demuestra sin duda que no es una mentira inventada. Y prueba de modo contundente que es un ser físico como tú y yo. Es más, ya no es solo el hecho de haber dejado escritos. También el contexto escrito demuestra que es un ser humano que comparten la misma secuencia básica del ADN que nosotros. Eso lo sabemos perfectamente porque todos lo hemos venido oyendo desde siempre de los escritos. Génesis 1, 26 y 27. Díjose entonces Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, para que domine sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados y sobre las bestias de la tierra, y sobre cuantos animales se mueven sobre ella. Y creó Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios le creó, y los creó macho y hembra. Génesis 5, 1, 2 y 3. Este es el libro de la descendencia de Adán. Cuando creó Dios al hombre, le hizo a imagen de Dios. Hízolos macho y hembra, y les bendijo, y les dio al crearlos el nombre de hombres. Tenía Adán 130 años cuando engendró un hijo a su imagen y semejanza, y le llamó Set. Que no se molesten en buscarle tres patas al gato. En este conjunto de versículos está claro que cuando se dice a imagen y semejanza, está diciendo sin ningún tipo de equívoco que se refiere a tan igual como un padre y un hijo, ambos naturales nacidos de padre y madre, que vive y muere como cualquier ser vivo. También está este contexto que no deja ninguna duda de que todo esto no habla de cosas sobrenaturales. Juan 14, 2. En la casa de mi padre hay muchas moradas, si no fuera así, os lo diría, porque voy a prepararos el lugar. ¿Hay una casa para cada espíritu o para cada familia de espíritus? ¿Es que si existieran los espíritus necesitarían casas? Estas palabras no tienen sentido, si no las pones en un plano físico natural. Lo que está diciendo Cristo con este versículo, es que al tener que irse con el Padre sin nosotros, preparará un tabernáculo mucho más grande que la Nueva Jerusalén para nuestra civilización, y con ello ocupar un lugar en el tabernáculo de Dios que es la casa del Padre. Veamos más del contexto que se puede encontrar en los escritos. Esta es la casa de Dios. Apocalipsis 21, 1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido, y el mar no existía ya. Es otro lugar donde no ves lo que hay a tu alrededor, porque estás dentro de la casa de Dios, que como bien se repite muchas veces en los escritos es el tabernáculo de Dios. Pero no es un lugar en las nubes, es un lugar donde hay un cielo nuevo, porque no es el mismo que hay en la tierra.
Y hay una tierra nueva, porque no es la tierra que hay como suelo de este planeta. Está en otro lugar que en realidad en ese momento no está lejos, está ahí mismo, todos podían verlo. Según los relatos bíblicos, y como antes estaba ahí y ahora no está, es porque se mueve. Con lo que ya podemos decir que la casa de Dios, también llamada tabernáculo, se mueve. Cosa que está también descrito claramente en los escritos que los tabernáculos se mueven. El siguiente versículo del Apocalipsis 21 lo deja claro. Apocalipsis 21, 2. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo, del lado de Dios, ataviada como una esposa que se engalana para su esposo. Como estos y muchos otros. Éxodo 13, 21. Iba Yahvé delante de ellos de día en columna de nube, para guiarlos en su camino, y de noche en columna de fuego, para alumbrarlos y que pudiesen así marchar lo mismo de día que de noche. Ezequiel 1, 4. Miré, y he aquí que venía del septentrión un viento impetuoso, una nube densa, y en torno a la cual resplandecía un remolino de fuego, que en medio brillaba como bronce en ignición. Lucas 9, 34. Mientras esto decía, apareció una nube que los cubrió y quedaron atemorizados al entrar en la nube. Isaías 49, 12. He aquí que vienen ellos de lejos, estos del septentrión y del mar, aquellos de la tierra de Sinim. Unos dicen que los de la tierra de Sinim venían de Fenicia, otros que de China. Pero está claro que venían del Sinaí, que fue uno de los lugares de la tierra donde se colocó uno de los tabernáculos que vinieron con Dios, ya que el tabernáculo de Dios no puede acercarse a la tierra. Por su gran tamaño siempre debe quedar en el espacio exterior. Quizás uno como nuestro tabernáculo, que aunque aún no podemos disfrutar de su compañía, sí podría colocarse sobre el monte Sinaí. Apocalipsis 21, 3. Oí una voz grande, que del trono decía, he aquí el tabernáculo de Dios entre los hombres, y erigirá su tabernáculo entre ellos, y serán su pueblo y el mismo Dios será con ellos. Apocalipsis 21, 4. Y enjugará las lágrimas de sus ojos, y la muerte no existirá más, ni habrá duelo, ni gritos, ni trabajo, porque todo esto es ya pasado. Está claro que la Nueva Jerusalén está cerca de la tierra y que nos pertenece a este planeta, y está claro que ese tabernáculo está ahí para ayudarnos con la espera hasta el regreso de Dios. No es la casa de Dios, pero se puede estar seguro que es una réplica exacta de menor tamaño, con capacidad suficiente para mantenernos con vida hasta el regreso de Dios. Aunque 2200 kilómetros es un buen tamaño, imagina cómo es la casa de Dios, si ese tabernáculo se mueve tan holgadamente en su interior. Imagina más todavía, porque esas medidas de 2200 kilómetros se refieren solo al arca, que hay en el interior de ese tabernáculo, con lo que el tabernáculo Nueva Jerusalén tiene que medir alrededor de 11.000 kilómetros contando con el mar semejante al vidrio puro, y el tabernáculo que lo cubre. Imagina todavía más, porque dentro de la casa de Dios podrían caber cientos, quizás miles de tabernáculos como la Nueva Jerusalén, quizás más. Todos sabemos que es un tabernáculo, porque lo hemos visto escrito repetidamente en la Biblia. Algo que se mueve que es como una nube que se ilumina y que de noche parece como una nube de fuego. Quieto parado. No es lo mismo un tabernáculo de Dios que el tabernáculo de Dios, como que no es lo mismo el tabernáculo que describe Ezequiel que el tabernáculo Nueva Jerusalén, que como ya sabéis, está descrito en el Apocalipsis. En realidad, todo es lo mismo, misma propulsión, misma forma, la diferencia está en el tamaño. Lo puedes imaginar de esta forma. El que describe Ezequiel es un tabernáculo casa donde entran muchos otros tabernáculos individuales. El que describe el Apocalipsis, que es la Nueva Jerusalén, es un tabernáculo ciudad pequeña en donde entran muchísimos tabernáculos casas como la que describe Ezequiel. Y el tabernáculo de Dios es un reino donde entran muchísimos tabernáculos ciudades como la Nueva Jerusalén y mayores. El tabernáculo de Dios es un reino que no pertenece a ningún planeta. No tiene lugar porque siempre está en movimiento de forma nómada. No es que lo diga yo, es lo que hay. De modo que no os molestéis en buscar otros planetas con vida, porque nuestra mejor opción es hacer que vuelvan. Por otro lado, sabemos cómo es un tabernáculo por dentro, porque como no, también está escrito, y, ¿dónde está escrito? Pues ¿dónde va a estar sino en la Biblia? Ya sé, la Biblia es muy grande, yo os señalo. En el Apocalipsis 21, del 10 al 27, está el cómo es el interior del tabernáculo, que básicamente lo que te muestra es esto. En el Apocalipsis 1, del 12 al 16, Juan explica lo que ve en el interior de la plaza, que aunque está todo de forma simbólica, se ve claro que es lo más importante para hacerlo todo posible. Podría ser que se manipulara en el pasado, pero está claro lo que es. Si pones 7 candeleros en el interior de una torre cuadrada vacía,
Sobre los candeleros se creará un torbellino, y en lo alto tienes que poner ventilación, para que el fluido fluya hacia arriba por la ventilación, que será como 7 estrellas, porque se convertirán en la luz del lugar. Y el que sean 7 al igual que los candeleros no es casualidad. Lo que no dice es que estén formando círculo, aunque es obvio que sea así, por una razón muy importante que proporciona cohesión, aislamiento, estabilidad y consistencia durante el movimiento a altas velocidades, sin perder las cualidades internas que proporciona los candeleros y el torbellino en el interior. Ahora que ya lo has visto por dentro, piensa en ello. Y piensa en este tipo de cosas que mencionan muchísimos versículos como estos. Mateo 24, 27. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Apocalipsis 1, 7. Ved que vienen las nubes del cielo, y todo ojo le verá, y cuantos le traspasaron, y se lamentarán todas las tribus de la tierra. Sí, amén. Olvidar el sí amén. Solo es una de tantas cosas puestas por los religiosos para darle a todo esto un toque espiritual. En este caso fue el cuarto Papa Clemente I quien añadió la palabra amén. ¿Y cuántas cosas más pondrían tanto él como el resto? En Ezequiel 1, 4, dice que venía del septentrión un viento impetuoso, una nube densa, y en torno a la cual resplandecía un remolino de fuego, que en medio brillaba como bronce en ignición. En los escritos mencionan continuamente palabras como nubes, lluvia, relámpagos, truenos, luz, torbellinos, sonido de trompetas, viento, etc. Eso es exactamente lo que se vería y oiría en el exterior de un objeto que tiene en su interior el contenido descrito. No olvidéis compartir, suscribirse si no lo estáis, dar me gusta si os ha gustado, y no te pierdas nada. Okay, Moz. ¿Acaso alguien de entre las grandes mentes de este planeta ha podido crear un modo tan perfecto para alcanzar el bienestar de una civilización, únicamente con la educación? Un modo de educación perfecta y un modo de convivir incuestionablemente infalible, compuesto únicamente en 10 mandamientos. Cuando realmente hoy día aún no se sabe ni cómo educar, ni qué leyes imponer, ni cómo debe ser tu comportamiento para tener un mejor futuro social y familiar. ¿Cómo pudo haberse escrito tal sabiduría en unos escritos tan antiguos? San Pedro tiene la llave del reino de Dios, y no es una llave literalmente hablando que abra una puerta. Básicamente nos habla de que podemos llegar a ser dignos de aceptación, mediante el conocimiento concedido a través de Dios y Cristo, que muestra como Salvador. No es otra cosa que educarse uno mismo para que nuestros hijos se eduquen con el ejemplo que reflejemos. Te muestra cómo ha de ser nuestro comportamiento en la vida familiar y ante el gobierno. Y aunque te parezca humillante, siempre es mejor para ti y para la educación de tus hijos, porque te dice claramente que aceptes su doctrina sin rechistar, para que ante tus hijos no hables lo que no deben oír. No puedes esperar que tus hijos no adquieran malos modos, si cuando replicas de mala manera, no te das cuenta que tienes a tus hijos cerca. El contexto de estos escritos también nos advierte de que llegará hasta nosotros fábulas engañosas. Como se muestra en 2 de Pedro 2, 1. Que dice: Como hubo en el pueblo profetas falsos, así habrá falsos doctores, que introducirán sectas perniciosas, llegando hasta negar al Señor que lo rescató, y atraerán sobre sí una repentina ruina. Por último, nos habla de su regreso y el juicio final, que al parecer a simple vista, podría ser como un sálvese quien pueda, simple y llanamente, si eres digno serás salvo, y si no, serás exterminado para librarte de lo que te espera en este planeta tras la marcha de Dios después del juicio final. 2 de Pedro 3, 10. Pero vendrá el día del Señor como ladrón, y en él pasarán con estrépito los cielos, y los elementos, abrasados, se disolverán, y asimismo la tierra con las obras que en ella hay. Como ladrón es la expresión más adecuada, porque viene a llevarse a la humanidad, que es la joya de cualquier planeta, y viene como ladrón, porque aquel que no lo reconozca creerá que viene a quitarnos todo. Pero de ese versículo, lo que nos debe preocupar es esta parte: y los elementos, abrasados, se disolverán, y asimismo la tierra con las obras que en ella hay. Eso es lo preocupante porque es lo que habrá tras el juicio final, aunque será progresivo durante un proceso que durará miles o millones de años de sufrimiento. Tenéis el método para educar y ser dignos para su reino. Y tenéis el método para saber de una vez por todas quién es Dios y así poder reconocerlo cuando regrese, llegando con ello a ser prácticamente todos aceptados por Dios. Pero ¿cómo reconocerá Dios a quienes son dignos de entrar en su reino? Quizás la pregunta debería ser: ¿qué espera Dios de nosotros para volver? 2 de Pedro 3, 9. No retrasa el Señor la promesa, como algunos creen, es que pacientemente os aguarda, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan a penitencia.
Está claro que aún no estamos preparados para recibirlo, porque no está aquí. Y está claro que espera una señal de nosotros y que no será suficiente solo con ser buenos. Es necesario reconocerlo cuando llegue, para que con pleno conocimiento, tu fe te haga dirigirte a Él, sabiendo que te vas a marchar con Él. ¿Dónde te marcharás con Él? Fácil. La respuesta es muy sencilla y creo que no necesita explicación. 2 de Pedro 3, 13. Pero nosotros esperamos otros cielos nuevos y otra tierra nueva, en que tiene su morada la justicia, según la promesa del Señor. Eso sabéis lo que es, porque lo habéis visto en el Apocalipsis 21, 1, que dice: Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido, y el mar no existía ya. 2 de Pedro 3, 14. Por esto, carísimos, viviendo en esta esperanza, procurad con diligencia ser hallados en paz, limpios e irreprochables delante de Él. A continuación, os muestro lo que se predijo para este momento que vivimos hoy día, un momento lleno de religiones e iglesias. 2 de Pedro 2, del 1 al 4. Falsos profetas y falsos maestros. Como hubo en el pueblo profetas falsos, así habrá falsos doctores, que introducirán sectas perniciosas, llegando hasta negar al Señor que lo rescató, y atraerán sobre sí una repentina ruina. Muchos le seguirán en sus liviandades, y por causa de ellos, será blasfemado el camino de la verdad. Llevados de la avaricia, harán de vosotros mercadería con palabras mentirosas, pero su condenación, ya antigua, no tardará, su ruina no se retrasará. Porque, si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que, precipitados en el tártaro, los entregó a las prisiones tenebrosas, reservándolos para el juicio. Y esto es lo que llegará a causa de este momento. 2 de Pedro 3, 3. Y, ante todo, debéis saber cómo en los postreros días vendrán con sus burlas escarnecedores, que viven según sus propias concupiscencias. Se perderá la fe, la inmensa mayoría habrá dejado de creer, porque las fábulas que han mantenido, disminuirá su convicción a medida que avance el progreso. Después de esto llegará el día del regreso y el juicio final, y nadie sabrá quién es Dios, y ni los poquísimos creyentes, ni los muchísimos no creyentes, serán salvos, porque nadie reconocerá a Dios. Fin de prueba 9. Canal Gearg. Suscríbete.